Silver Economy, el podcast de Guido sobre la nueva economía alrededor de las personas mayores y del mundo del cuidado. Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la audiencia. Hoy comenzamos de nuevo nuestra temporada de podcasts de 2024, con fuerzas renovadas y una frecuencia elevada durante los próximos meses. Esperamos que al menos de unos 2 episodios al mes. Recordad que, como siempre, tenéis toda la información en nuestra web, en cuido.com, en el apartado de podcasts. Y también que dichos capítulos estarán no solamente en esa web, sino también en las principales plataformas, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en Google. Para esta primera entrega de esta nueva temporada vamos a empezar con un planteamiento diferente al habitual. Vamos a trabajar sobre los temas que vamos a tratar durante esta temporada y vamos a intentar plasmarlos durante el día de hoy. Y además lo vamos a hacer parando en algunos puntos que nos parecen relevantes no solo para este capítulo, sino para toda la propia temporada. Unas reflexiones que nos van a introducir en esta nueva, singladura del podcast y donde vamos a tratar muchos de estos temas que ahora vamos a mencionar en las entrevistas con las personas invitadas. Por ejemplo, el primer punto sería el mundo de la Silver Economy tras el COVID. ¿Qué es lo que ha pasado en todo este sector tras la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha afectado también dicha pandemia a nuestra visión de la tecnología? Podemos ver ejemplos realmente sencillos de cómo la tecnología ha permitido a profesionales en sus empresas trabajar desde su domicilio o acudir, formar parte de todo tipo de reuniones a través, por ejemplo, de videollamadas. Muchos profesionales del sector también han asumido la tecnología dentro de su día a día y han visto que pueden hacer cosas que antes pensaban que no eran aplicables a su trabajo. Hemos tenido experiencias realmente dolorosas durante la pandemia en las que muchas personas mayores, por ejemplo, estaban en sus domicilios o en sus residencias encerradas sin poder comunicarse con el exterior. Estas herramientas tecnológicas, que eran sencillas para nosotros, para mantenernos en contacto con amigos, familiares o a nivel profesional, en todo tipo de sectores, para las personas mayores estaban totalmente vetadas. Con lo cual, hemos tenido una doble enseñanza. Por un lado, los profesionales del sector también han incluido la tecnología en su día a día. Hablamos de un sector donde quizás hasta ahora la tecnología no estaba tan introducida en los distintos procedimientos, pero que de esta forma ha hecho que muchos profesionales vean que la tecnología también puede formar parte de su día a día. Y por otro lado, hemos conseguido derribar muchos mitos sobre la utilización de tecnología con personas mayores y darnos cuenta de que les estamos privando de muchas posibilidades que son naturales para todos los demás. La pandemia ha venido en muchos casos a mostrarnos que la supuesta brecha tecnológica no está tanto en las personas mayores, sino en el resto de agentes a su alrededor. Vamos a intentar constatar, hablando con el mercado, que efectivamente esto es así y que la pandemia ha supuesto un antes y un después en la transformación digital de todo un sector. Otro punto que nos parece relevante es el de fondos Next Generation, relacionado con la financiación, ya que uno de los principales problemas que siempre se ha reclamado en el sector del cuidado y la atención a personas mayores es la falta de financiación. No hay dinero suficiente para lanzar nuevos proyectos innovadores donde la tecnología pueda llegar al cuidado de las personas mayores o donde ellas puedan ser usuarios activos de dicha tecnología. Existen algunos programas, algunas subvenciones, se puede hacer algún piloto, pero luego no hay fondos realmente potentes que permitan establecer estrategias claras de cómo queremos trabajar con las personas mayores, cómo hacerlo a través de nuevas tecnologías. Todo esto son discursos que hemos venido escuchando a lo largo del tiempo. Ha sido una excusa a lo largo de los años para no poner en marcha proyectos ambiciosos. Sin embargo, desde Europa, a la hora de priorizar actuaciones dentro de los llamados fondos de recuperación, las personas mayores han pasado a ser una de las verticales más importantes
Y esto ha permitido que empiece a llegar financiación y empiece a haber fondos donde se pueden poner en marcha proyectos realmente innovadores, que buscan cambiar la forma en la que estamos cuidando y con el objetivo también de cambiar la forma de cuidar para ser más sostenibles, para poder llegar a ser más escalables y poder así enfrentarnos al desafío demográfico al que Europa está condenada a enfrentarse durante los próximos años. Por lo tanto, la excusa en el pasado de que no había financiación para este tipo de proyectos y que no se podía innovar en Silver Economy ya no se sostiene. Ahora sí hay dinero e incluso a veces el problema es que no sabemos qué hacer con él. Nos dan el dinero y no sabemos en qué gastarlo. Es el momento de pararnos a reflexionar y ser ambiciosos, pero definiendo proyectos estratégicos que nos permitan implantar tecnología, pero que venga para quedarse. Vamos a intentar analizar esto durante los siguientes episodios. Vamos a ver si efectivamente esto se está produciendo. Vamos a introducir también conceptos como la teleasistencia avanzada. Con el paso del tiempo, estos nuevos términos aparecen en el sector y bueno, algunos podemos decir que ya tienen asumido desde hace tiempo en toda la sociedad lo que significa la teleasistencia. Somos capaces de visualizarlo rápidamente, una persona con un medallón que lleva un apoyo telefónico por parte de un call center y que sirve como ayuda a estas personas mayores pues que se pueden encontrar solas en su domicilio o que pueden estar en una situación de emergencia. A partir de ahí se pueden añadir nuevos servicios que tienen que ver, por ejemplo, con posibilidad como pedir citas médicas o recibir información sobre campañas de vacunación. Pero podemos decir que hasta ahora eso es lo que hemos entendido como teleasistencia. Y ahora surge un nuevo concepto que es el de la teleasistencia avanzada. Seguramente hay múltiples definiciones distintas, pero aquí lo intentamos simplificar hablando de la teleasistencia que va más allá de esa llamada telefónica y del medallón. Hablamos de introducir tecnología para añadir a este servicio de manera complementaria otras opciones que permitan mejorar la atención y el cuidado de personas mayores. Y en este apartado podemos estar hablando de tecnologías que permiten desplegar, por ejemplo, en el domicilio, estimulación cognitiva online, que pueden hacer que la teleasistencia también ocurra fuera del domicilio a través de otro tipo de dispositivos o a través de relojes, de pulseras, o que puede incluir también en la casa de las personas usuarias sensores que puedan ofrecerles mayor seguridad en otros ámbitos de su vida. Los concursos de teleasistencia tradicional comienzan a añadir este tipo de utilidades y comienzan a hablar también de centros virtuales, de nuevos medios de comunicarse con las personas mayores. Y a partir de este punto empezamos a tener incluso pliegos y proyectos específicos donde se anuncia teleasistencia avanzada de una forma mucho más ambiciosa. Durante estos capítulos vamos a hablar, por lo tanto, también de teleasistencia avanzada y de cómo se está desplegando en algunos lugares. Muy relacionado con el punto anterior tenemos la teleasistencia predictiva. Es también un nuevo concepto que va más allá de la teleasistencia tradicional e incluso de la avanzada y que, como hace suponer a través de su nombre, nos permite adelantarnos a posibles problemas que vayan a desarrollar las personas usuarias o posibles situaciones de emergencia que se puedan desarrollar en el futuro. Obviamente estamos hablando de introducir tecnologías como la inteligencia artificial o el machine learning para ser capaces de adelantarnos a esos problemas incipientes de salud o a esas situaciones de emergencia. Un ejemplo muy claro de visualizar es la utilización de sensores colocados en un domicilio para detectar, por ejemplo, la utilización de algunos objetos o sensores de presencia en algunas de las estancias, de tal manera que el sistema sea capaz de aprender de las rutinas de la persona y predecir o detectar anomalías que acaben llevando a un servicio de teleasistencia o de cuidado a identificar que estamos ante un incipiente problema de salud o un posible inicio de deterioro cognitivo. Además, mediante la unión de esta información con otras fuentes de datos, podemos identificar situaciones de fragilidad, de aislamiento, etcétera, combinando diversas tecnologías y tendencias. Por lo tanto, durante estos capítulos nos vamos a centrar también en casos de uso relacionados con esta teleasistencia predictiva.
por supuesto, esto nos introduce en otro concepto, que es el de la inteligencia artificial. Y en otra pregunta de inteligencia artificial y mayores, ya cuando hablábamos hace un momento de innovación, pues es inevitable que aparezca no solamente la inteligencia artificial, sino esta pregunta en sí misma. Acabamos de estar mencionando la inteligencia artificial en varios casos de uso, pero esa misma pregunta de tecnología, de innovación, de inteligencia artificial, vuelve a surgir solo porque estamos hablando de personas mayores. Volvemos a poner trabas a la aplicación de inteligencia artificial en un sector de la población por un simple problema de prejuicio o de edadismo. La inteligencia artificial es un potenciador para mejorar los procesos en los que se introduce. Nos permite analizar datos, nos permite mejorar aspectos de comunicación, nos permite analizar conversaciones, predecir tendencias, detectar patrones, analizar fuentes de datos ingentes para detectar anomalías y mejorar estimaciones de cara a futuro. Si la inteligencia artificial está demostrándose exitosa en su aplicación en mundos como el de la salud, ¿cómo no va a ser también exitoso en el mundo sociosanitario relacionado con las personas mayores? Pues bien, este va a ser otro de los temas que vamos a introducir en el debate de los siguientes capítulos de la temporada. Otra de las innovaciones que más están dando que hablar últimamente en este ámbito es la de los asistentes de voz. Antiguamente se hablaba mucho de utilizar, por ejemplo, televisiones para estar en contacto con las personas mayores, ya que se nos decía que era un electrodoméstico con el que ya contaban en sus casas y que estas personas las conocen bien, no le tienen miedo, saben usarlo, con lo cual era un buen medio para aprovecharlo de cara a llevar tecnología a los domicilios. Con el tiempo, la realidad nos ha dicho que no todas las televisiones son inteligentes o incluso aquellas que lo son no pueden hacer cualquier cosa. No son fáciles tampoco para interactuar con ellas, ya que al final se hace todo a través de un mando a distancia, que no es tan fácil como pueda parecer. Y con la proliferación de los asistentes de voz en nuestros domicilios, hemos visto que ocurre algo parecido. Muchas cosas que podemos hacer nosotros a través de la voz, decimos, bueno, esto seguro que también es fácil de utilizar, ¿no?, con las personas mayores. Sin embargo, el tener que seguir conversaciones pautadas a través de scripts muy definidos hacen que estas conversaciones no sean tan naturales como podemos pensar y a estas personas les resulte más complicado. Muchas veces no entienden que hay que seguir ese determinado orden o script o esos árboles de decisión dentro de una conversación predefinida. Tampoco que hay que activar el asistente de voz mediante unas órdenes determinadas, muchas veces nada fáciles, o que no podemos de pronto cambiar el orden o el tema de una conversación e introducir nuevas preguntas totalmente distintas cuando todavía no hemos terminado de solventar la primera frase o la primera conversación que teníamos en marcha, ¿no? Y además, muchos de estos proveedores, los más populares entre los asistentes de voz, están situados fuera de la Unión Europea, con lo cual lo que es la privacidad, a dónde viajan los datos, es también un aspecto peliagudo, sobre todo en servicios donde estamos hablando de datos muy sensibles que puedan tener información sanitaria relacionada con el cuidado y que hacen que la utilización de forma indiscriminada de asistentes de voz haya que manejarla con mucho cuidado. La voz va a ser sin duda un punto muy importante de cara al futuro en la atención y el cuidado de las personas mayores, también conectada con la inteligencia artificial, pero hay que tener en cuenta también el estado de la tecnología actualmente. Y es algo que seguro que también surge durante los siguientes capítulos. Estamos hablando de muchas tecnologías y también surge la pregunta de decir, bueno, ¿podemos perdernos ante tanta tecnología? Sin duda, se trata de un enorme riesgo. Ya hemos hablado anteriormente de que además ahora hay dinero para este tipo de proyectos. Y en muchos casos este dinero está financiando sin ningún tipo de criterio ni estrategia la compra de hardware o la adopción de tecnologías para el cuidado de las personas mayores. Pero, ¿para qué queremos la tecnología? A veces parece que es lo de menos. Están apareciendo proyectos en los que, como hay dinero para gastar, vamos a comprar un montón de tablets, vamos a comprar un montón de asistentes de voz o un montón de sensores y vamos a empezar a hacer telemedicina, a regalar relojes o smartbands
o a poner bastones inteligentes. Y además lo vamos a hacer en un montón de casas. Estamos comprando tecnología al peso antes de saber qué es lo que queremos hacer con ella. En todo proceso de transformación digital es importante analizar precisamente cuáles son los procedimientos, procesos y tareas que se llevan a cabo dentro de una organización para saber cómo podemos impactar en ellos de manera positiva a través de la tecnología y conseguir que sean más eficientes y también más escalables. Sin embargo, el sector del cuidado de personas mayores, como ahora mismo hay dinero para esto, se está pasando seguramente de 0 a 100 en muy poco tiempo y se están montando proyectos donde hay un montón de cacharrería, de tecnología aplicada sin orden ni concierto. Nadie ha pensado cuál es el mejor proceso a digitalizar dentro de la organización, cuál es el más coste efectivo, ni siquiera el impacto que esto puede tener en las personas mayores. Sin dejarnos asesorar por expertos y sin pensar bien antes qué es lo que queremos hacer, corremos el riesgo de estar haciendo de nuevo pilotos, pero a un tamaño mucho mayor que no van a pasar a ser parte de una cartera de servicios. Corremos el riesgo, como ocurrió con los ordenadores en su día en las residencias que acabaron cogiendo polvo durante mucho tiempo, podemos llegar a acumular un montón de aplicaciones y de hardware que una vez terminado el piloto también van a coger polvo y entonces lo que haremos es echar la culpa a la tecnología. Diremos que la tecnología no es adecuada para el sector del cuidado, no es adecuada para las personas mayores y sin embargo el problema no habrá sido la tecnología, sino la compra al peso de dicha tecnología y su aplicación sin ningún tipo de estrategia ni criterio. Está en nuestra mano hacer un buen uso de los fondos que están llegando para llevar a cabo proyectos exitosos que nos permitan asegurar el futuro de la atención a las personas mayores en este país. Afortunadamente, ya ha pasado la pandemia y con él volvieron también los eventos relacionados con la Silver Economy. Y este es otro punto también en el que hablaremos de estos eventos que se van a celebrar o que se están celebrando a nivel nacional e internacional. Hemos podido volver a encontrarnos, hemos podido volver a hacer networking y sobre todo volver a conocer experiencias exitosas dentro del campo de la Silver Economy y del cuidado, en diferentes ámbitos. Durante estos capítulos, por lo tanto, intentaremos hacernos eco de nuestra presencia en alguno de estos eventos, como ya hemos estado, por ejemplo, en el Congreso Adinberri, que tuvo lugar en San Sebastián el año pasado, o el 5º Congreso Internacional Silver Economy en Zamora. De hecho, en estas próximas semanas se va a celebrar el Congreso Nacional de Dependencia y Sanidad, que va a tener lugar en febrero, organizado por Alimarket en Madrid, o el evento internacional Aging Fit, que se va a llevar a cabo en marzo en la ciudad francesa de Lille, y donde desde Cuido hemos estado y vamos a estar presentes, con lo cual os mantendremos informados de todo ello. Y por último, un último punto, que es el de hacer un podcast más internacional. Vamos a abrir el podcast para invitados más allá de nuestras fronteras, esperando que incluso algunos de estos podcasts lo podamos hacer en inglés, hablando con alguna figura relevante del sector de la Silver Economy a nivel europeo y, por qué no, también en español con figuras de Latinoamérica. Esperamos que durante estos capítulos podamos empezar a abrir el abanico de personas invitadas al podcast, no solamente en cuanto a sectores de dedicación, sino también a nivel geográfico, ya que nos consta que el podcast tiene seguimiento más allá de nuestras fronteras. Y hasta aquí la presentación de esta nueva temporada. Esperemos que os resulte atractiva y que nos vayáis siguiendo. Muchas gracias una vez más por acercaros a nuestro podcast sobre Silver Economy de Cuido y os emplazamos al siguiente capítulo que llegará en unos 15 días. Hasta entonces, disfrutad de estos días de invierno para los que os guste el frío y estad atentos porque nos oímos dentro de muy poco.